Hola Fabio, Hola Fabio. vamos a hablar sobre la clase de la semana pasada Con em, Manuel. con Manuel. Em, pues yo quisiera empezar por decir que me pareció una clase muy interesante, me gustó mucho cómo logró que toda la clase se involucrara y y que hubiera una discusión donde se veía que pues, todo el mundo tenía el- como el corazón ahí en la mesa. Me pareció también un momento muy interesante porque los temas que ponía en la mesa se veían ellos mismos como temas de la vida representados dentro del contexto de la clase. Entonces lo que pasa con esos temas en la sociedad pasaba también en la clase, en esa pequeña sociedad. Y eso me pareció muy interesante. Me pareció muy chévere ver que entonces cuando hablaba de, cuando nos preguntó sobre la temporalidad y el espacio que nosotros percibimos en la Universidad de los Andes, pues todo el mundo tenía una opinión y no había confrontaciones en las opiniones, había solo opiniones en la mesa. Pero cuando empezó a hablar de política, todo el mundo empezó a sentir la sangre corriendo en las venas y el tono cambió completamente. Y así fue la clase, como un símbolo de la sociedad en su totalidad dentro de la sociedad de la clase. Y eso me pareció muy interesante de observar. Sí, a mí también estoy de acuerdo que me pareció muy chévere como, digamos, logró muy bien ese objetivo que yo creo que es el objetivo de la clase en general, que es, digamos, hablar de la historia, pero no como una esfera de algo que ya está estático y se dejó en el pasado, sino que es algo que todavía sus rezagos están hoy en presente y se sigue, digamos, manifestando en el presente y es verla como la razón del, digamos, del dónde estamos hoy parados y cómo nos afectó y cómo sigue afectando y cambiando y nos verlo solo como un conjunto de datos y lo logró muy bien como todas esas cosas empezar a darles una coherencia y conectarlas con nuestra cotidianidad y nuestra realidad contemporánea y también pues, sí como que la dinámica de la clase de alguna manera y con pues, las intervenciones de ellos y también del, no sé, como del interés de los estudiantes que se vio hizo que, que fuera una dinámica pues movida, como con opiniones interesantes, discusiones interesantes y sobre todo me gustó que de alguna manera hablamos de cosas que si bien son muy pertinentes en arquitectura, como suelen olvidarse, ignorarse o digamos de las que no se hablan, digamos que es la política y también esa idea de cómo colocar un edificio es un acto político y qué consecuencias tiene y eso como que de alguna manera estamos, pues yo siento que la universidad en la arquitectura es completamente desligada de la política, lo que me parece, pues, que me parece que yo me parece terrible que sea así. En cambio él nos otra vez fue como esa perspectiva de no pueden pensar así como aparte y digamos desde el hecho de que Le Corbusier propusiera un modelo de ciudad, de eso ya es un acto de una ideología política y de un momento y como toca analizar eso desde muchos más factores, no desde un factor abstracto arquitectónico y eso fue muy chévere como poder tener esas perspectivas de las que nunca no se nos deja hablar por lo general en la carrera. También me pareció muy interesante cuando habló la señora, no me acuerdo cómo se llama, Yo eh, tampoco. cuando, cuando habló del tema de la memoria y de cómo la memoria de alguna forma u otra se ve representada simbólicamente en el tejido de la ciudad y específicamente, como ella lo mencionó, en el contexto de los ríos y del agua.
y eso pues es un muy buen punto para nosotros considerar en nuestra investigación. Listo, Fabio, chao.